5 en el día de ayer, a ver qué sucede con esta cuestión. Y por el otro lado, la tensión que probablemente se haya puesto exponencial con la llegada de Joe Biden. Tenemos las imágenes de Joe Biden llegando a Israel. Hoy escuchaba muy temprano a nuestros compañeros, a Pablo Fernández Blanco, que es obvio, ¿no?, que la llegada fue en el mayor de los secretos, sin tener claro a dónde iba a aterrizar, en qué lugar. Bueno, se produce con todos estos dispositivos de seguridad y esto que va a generar ¿Tiene audio? ¿Podemos escuchar al premier Netanyahu y a Joe Biden? The beginning of this war, a level of cooperation that is truly unprecedented ¿Me ayudas, in the history Carola, con of la the great traducción? alliance between our two nations. We see that support in your steadfast commitment. Hemos visto to el provide apoyo Israel que with se ha the dado de tools parte de we los need to Estados defend Unidos. ourselves. En la CUCA lo We tenemos see mejor. that support in the clear message you've sent our Como un enemies mensaje not claro, to test our resolve, but in the two apoyando a American Israel. carrier battle groups that you sent to the region to back up those words with action. But above all, Mr. President, Sobre the world todo, sees señor that support presidente, in the moral clarity that la you have mayor demonstrated claridad que from the demostremos moment Israel was attacked. desde el momento en que Israel fue Fear atacado and the panic of those little children. y el Hamas pánico de kidnapped estos niños women, que children, jamás secuestró, elderly, Holocaust survivors. sobrevivientes del I Holocausto know you share también. our outrage on this, and I know you Queremos share our sé que determination to comparte bring these nuestra people back. rabia, nuestro enojo con esto On y October comparte 7th, nuestra determinación Hamas en luchar. murdered 1,400 Israelis, maybe more. This is in a Jamás country of mató a fewer than 10 million 1.400 people. This israelíes, would be tal vez equivalent más. to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29/11s. That is Esto why equivale a- October 7th is another Yo day escuchara. that will live in infamy. Mr. President, you Señor rightly said presidente, that Hamas is worse than ISIS. usted dijo que jamás es The peor German que chancellor, ISIS. who visited here yesterday, said that Hamas were the new Nazis. You're Por otro both lado, right. se dijo que jamás son Mr. los nuevos President, nazis. for the people of Israel, Para la gente de there's Israel only one thing better no hay than having a nada true friend mejor like que you tener un amigo standing with Israel. fiel como usted And that is having junto a you standing nosotros in Israel. y usted Your en visit here is the Israel. first visit of an American president in Israel. Esta es la primera at a time visita of war. de It un is presidente deeply, norteamericano en tiempos de deeply guerra moving. a Israel. In their last moments, En los Mr. últimos Prime Minister, tiempos, thank you very much. bueno, le agradece. Folks, I wanted to be here today. Tengo el honor de estar aquí con for a ustedes simple hoy reason. I want por una people of simple Israel, razón. the people of the world. Quiero decirle a la know gente the United alrededor States del stands. mundo que los Estados Unidos, I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot, but I wanted to personally come. quería venir Make that clear. personalmente a Terrorist group manifestar mi Hamas apoyo. has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. Más de 1.300 And there's personas not fueron hyperbole, asesinadas it's por just Hamas, slaughtered. dije And, masacradas, including 31 Americans as part of that. incluyendo 31 And norteamericanos. they've taken scores of people hostage. Han tomado including rehenes, niños. You said, imagine what those children hiding. Imagínense From Hamas lo que esos are thinking. niños que están en Beyond manos my de Hamas comprehension están to be able to experimentando. Imagine what they're thinking. Imagínense lo que Beyond están my pensando. comprehension. They're committed evils that Han and cometido atrocities that males y atrocidades make ISIS look que hacen que somewhat more ISIS rational. parezca algo You know, racional. Americans are grieving with you. They really are. Los americanos estamos sufriendo con Israel, ustedes, realmente as they lo respond estamos. to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. Tenemos que asegurar que ustedes sigan And, we're teniendo gonna lo make que sure that necesitan para occurs, as you defenderse. Bueno, allí And está we el have to mensaje, also gracias bear in Carola, mind del presidente Biden Hamas junto con el does not premier represent Netanyahu. all. Hay más información urgente en La Nación Más. Urgente en La Nación Más, reiteramos, amenazas de bomba en las embajadas de Israel y de Estados Unidos. Gustavo, repasemos la información que contamos cuando comenzábamos. Alerta máxima en la ciudad. Estamos viendo imágenes de evacuación total del edificio donde funciona la Embajada de Israel, Chacabuco y Avenida de Mayo. Se recibió vía mail una amenaza en la cual se alertaba que los iban a matar, a masacrar a todos.
ante esta advertencia, el Departamento de Seguridad de la Embajada llamó a la comisaría que tiene jurisdicción en la zona, se aplicó el protocolo de amenaza terrorista y está en este momento la legación diplomática de Israel en Argentina siendo inspeccionada por el Escuadrón Antibombas de la Policía Federal. Casi al mismo tiempo y con la misma metodología, o sea, acá tenemos un patrón, vía correo electrónico, en la Embajada de los Estados Unidos, en la zona de Palermo, Colombia y Cerviño, ahí se recibió otra amenaza de bomba también, alertando que iba a haber un ataque. Por este motivo, con unos minutos de diferencia, comenzó a revisar la legación diplomática de los Estados Unidos otro grupo de efectivos del Escuadrón Antibomba de la Policía Federal. Así que vos tenés alerta máxima de atentado en 2 lugares de la ciudad, bien focalizados, Chacabuco y Avenida de Mayo, y Palermo, Colombia y Avenida Cerviño. 2 ataques o 2 amenazas de ataque terrorista en el momento en el cual en Israel estaban reunidos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Benjamín Netanyahu. Urgente nos vamos a Israel, recuperamos la conexión con Alfredo Leuco. Buen día, Nación. ¿Cómo estás, Alfredo? No puedo preguntarte dónde, pero ¿cómo estás? No, estamos en la... ¿cómo te va, Luis? Estamos en la Ciudad Vieja, en Jerusalén. Hay muy poca gente transitando por las calles. Hace muy poquito hemos tenido la gran posibilidad de conversar con el vocero de la Cancillería de Israel a propósito de la llegada de Joe Biden y del encuentro con Benjamín Netanyahu, pero obviamente esta información que ustedes están dando y están anticipando de lo que está pasando en la Argentina con las amenazas de bomba y la evacuación de las embajadas de Israel y la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires es un tema que no lo habíamos tratado, pero sí hablamos con el portavoz del canciller del Estado de Israel. Eso lo tenemos listo para cuando vos lo dispongas. Bien. Pero sería interesante saber de qué manera va a reaccionar el gobierno argentino a propósito de lo que está comentando, Luis. Antes de escuchar al portavoz, me gustaría saber cómo estás, porque la información que me brindó producción es que tuviste un momento de cierta tensión cuando tuvieron que echarse el cuerpo a tierra por alarmas. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, no sé si ya lo tendrán listo para verlo. Ya nos pasó en 2 ocasiones que tuvimos que recurrir a salir rápidamente del auto y en uno de los casos ocultarnos detrás de unos bloques de cemento porque no llevábamos al refugio antiaéreo, y en el otro de los casos nos tuvimos que tirar cuerpo a tierra al costado de la ruta porque también estaba muy lejos. No pasó nada demasiado grave en el sentido de que no sufrimos ninguna lesión. Lo cierto es que cuando salimos del costado de la ruta, pegué un pequeño grito, pero no de dolor, sino de sorpresa, porque un pedazo muy chico, casi una especie de un raviol, si querés, negro, me cayó sobre el hombro, pero era simplemente, fue algo que me sorprendió, y después escuchamos que seguían cayendo las esquirlas porque los misiles que estaban enviando rebotaron en la cúpula de hierro, ¿no? Bien, vamos a tomar imágenes con audio de esto que vos estás diciendo. Insistimos, está como lo ven, está muy bien tanto Alfredo Leuco como Jonathan, nuestro camarógrafo, pero esto pasaba cuando sonaba la alarma. ¿Vamos allá? Allá, vamos al otro lado. El auto, estoy en el auto, dale. De allá vienen los misiles. De allá, de atrás, al revés. El está para allá. ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para allá vienen, de allá, al revés, de allá. Mierda. Atrás nuestro suenan, ¿no? No, arriba de la cabeza no. Arriba. Bueno, allí estaba Alfredo Leuco con la cámara que dejó encendida Johnny. Tras esto lo ven, está en una de las puertas de la entrada de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Y si te parece, Alfredo, escuchamos la nota con el portavoz que hacías mención recién. Es una visita de solidaridad, es una visita de apoyo y un mensaje tanto para el pueblo de Israel, que no estamos solos en esa situación tan terrible. Es un mensaje para los norteamericanos, que Estados Unidos se presenta
con Israel. Y es también un mensaje a los enemigos de Israel. No estamos solos. Tenemos a los Estados Unidos, tenemos a Europa con nosotros frente al terrorismo barbárico, que es similar al de ISIS, que nos atacó. Y que Israel tiene el derecho de la autodefensa y que Israel tiene el derecho de eliminar el control de Hamas de la Franja de Gaza. Pues no es solamente el derecho, es el deber del gobierno de Israel de proteger a sus ciudadanos frente a la bestia de los terroristas de Hamas. Se estudia dentro de la diplomacia y la Cancillería israelí la hipótesis de conflicto de un ingreso a la región desde el punto de vista bélico de Irán. Claro, no hay ninguna duda que Irán está detrás de eso. Irán es el que financia el 100% del presupuesto de la Yihad Islámica. Financia más de 80% del presupuesto del Hamas. Financia más de 50% del presupuesto de Hezbollah y mucho más organizaciones terroristas que están en todo el Medio Oriente. Irán es el financiador más grande del terrorismo mundial. El gobierno terrorista de Irán está detrás de todo ese la violencia, el terror del Oriente Próximo y en otros lugares del mundo, como sabemos muy bien en la Argentina. Y voy a decir aún más. El problema, la amenaza de Irán debe ser aceptada como una amenaza mundial. No es solamente una cuestión de Israel. La comunidad internacional tiene que poner fin a la amenaza iraní, porque en cualquier lugar que vemos la presencia iraní, vemos miseria, vemos pobreza, vemos violencia y el terrorismo. Nombraste recién a la yihad islámica. Bueno, el presidente Biden ha sido muy firme en respaldar la información que dio el ejército de Israel, la Fuerza de Defensa israelí, respecto de que ese misil que destruyó gran parte del hospital de Gaza fue un misil de la propia yihad islámica que fracasó en su ejecución y no pasó la frontera, no pasó para el lado de Israel y cayó en el hospital. Eso es importante que lo haya dicho el propio presidente de los Estados Unidos. Es muy importante por varias razones. Primero, ya estamos viendo en diferentes operaciones militares que tuvimos con la Franja de Gaza que alrededor del 20% de los misiles caen en la propia Franja de Gaza. Ellos tratan de matar civiles en Israel y matan sus propios civiles en la Franja de Gaza. El peor enemigo de la población civil de la Franja de Gaza son las organizaciones terroristas. Y hay que decirlo en voz alta, lo que dijo el presidente Biden es importante porque es un mensaje también para los palestinos. Sabemos bien, podemos comprobarlo, que ese misil no fue un ataque israelí, fue un misil caído por los terroristas en la Franja de Gaza, y ellos, ya lo decimos tantas veces, los terroristas de Hamas y la Yihad Islámica utilizan la población civil en la Franja de Gaza como escudos humanos. Ellos buscan asesinar israelíes y celebran la muerte de los palestinos mismos. Los palestinos están ahí, los civiles palestinos, como escudos humanos para los terroristas. Yo escuché una cosa muy fuerte que dijeron: Israel utiliza sus armas para defender sus civiles. Los terroristas palestinos utilizan sus civiles para defender sus armas. Urgente La Nación Más. Interrumpo la entrevista de Alfredo Leuco para compartir con él este urgente que trae Gustavo Carabajal. Exactamente, Luis, dio negativo de explosivos a la inspección que se hizo en la legación diplomática de Israel en Buenos Aires, a partir de una revisión que hizo de las instalaciones de la embajada el personal del Escuadrón Antibombas de la Policía Federal Argentina. Repetimos, negativo con respecto a explosivos. Fue una amenaza, reiteramos,
que se recibió vía correo electrónico, hoy cerca de las 9:30 de la mañana aproximadamente, donde se alertaba que iban a masacrar a todos en la embajada. Bomba, embajada, judíos, los vamos a matar a todos. Está confirmado oficialmente que este era el texto. Allí ves 4 imágenes. Lo ves a Alfredo Leuco, que está en Jerusalén. La embajada de Israel negativo, afortunadamente. Veremos qué pasa en los Estados Unidos. Y Alfredo, recién hablabas con el vocero de la Cancillería diciendo que este misil que impactó en este hospital de la Franja de Gaza para Israel es propio de Hamas, que tuvo un defecto en uno de sus cohetes. Pero si me permitís, quiero que sumemos a este diálogo que vamos a tener junto con vos, Alfredo, a Jorge Knoblovitz, que es el presidente de DAIA, a partir de estas amenazas. Jorge, Alfredo Leuco te escucha en Jerusalén, nosotros aquí en Buenos Aires. Buen día, Nación, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo desde Zagreb, en la reunión del Congreso Judío Mundial. Bueno, primera reflexión de lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en Argentina con estas amenazas. Bueno, si me preguntas a mí, vienen por la democracia. No solamente vienen por los judíos, sino vienen por la democracia. Así que me parece que esta asociación que hacen los asesinos, los elementales, los antisemitas entre Israel, Estados Unidos y los judíos, forma parte del más rancio antisemitismo. De hecho, creo que uno de los que está tratando de darle solución a este tema es Estados Unidos, precisamente. Y no precisamente con el uso de la fuerza, sino tratando de ubicar a los líderes árabes con los líderes judíos. Así que forma parte de más de lo mismo. Esto es lo que estamos tratando justamente aquí, en el Congreso Judío Mundial. Y lamento que esto pase en Argentina, porque hasta ahora no había pasado. Pero no vamos a cancelar nada. No vamos a dejar de hacer nada y vamos a tener vida judía plena con los debidos cuidados. Bien. Alfredo, te está escuchando Jorge Knoblovitz. Sé que tenés que desplazarte de allí, pero si querés hacerle alguna consulta o consideración, Alfredo te está escuchando. No, bueno, básicamente si han tenido algún tipo de información respecto del encuentro entre Joe Biden y Benjamín Netanyahu, lo que aquí ha trascendido es que el apoyo de los Estados Unidos ha sido total desde el punto de vista político, económico, moral y por supuesto militar. Ha dicho que si Irán se mete en el conflicto en forma territorial y directa, Estados Unidos va a estar al lado de Israel como varias de las democracias occidentales del centro de Europa. Les cuento además que ayer aquí hubo un comunicado de Hezbollah diciendo que hoy iba a ser un día de ira permanente contra los judíos y contra Israel. Y estamos viendo no solo lo que está pasando en este momento en Argentina con el tema de las amenazas de bombas, sino lo que está pasando en Alemania. En distintos lugares del mundo están intentando meter este terror y generar miedo en la gente, como bien decía Jorge Knoblovitz. Pero bueno, la pregunta concreta es si han tenido algún tipo de repercusión o de opinión de este encuentro entre Biden y Netanyahu, Jorge. Mira, no aún, ahora lo llamé a los dos embajadores de Israel y a Eyal Shela y Mark Stanley de Estados Unidos. Primero, para preguntarles por cómo están con esta situación de amenaza de bomba. Y segundo, para justamente lo que vos decís, a ver qué devolución tuvieron de esta reunión, que me parece que es muy importante. A lo que decís sobre el Día de Furia, yo le quiero decir a la audiencia que el viernes pasado, que también fue dicho como un día de furia por Hezbollah Hamas, fue el día que más gente hubo en los templos en la República Argentina en muchísimos años. Y que el lunes pasado tuvimos casi 15.000 personas, judíos y no judíos, vamos a decirlo concretamente, manifestando su solidaridad con Israel. Así que creo que el contexto que pasa en Argentina tenemos que preservarlo, guardarlo y tenemos que exhibirlo, que es lo que dije en el Congreso Judío Mundial. Tenemos que estar muy atentos, no estamos tranquilos, pero si nos cancelan nos van a ganar y no nos van a cancelar, Alfredo y Luis. Alfredo, agradecerte por ahora. Cuando vos lo dispongas, volvemos desde Israel. Gracias por esta conexión desde Jerusalén, Alfredo. Abrazo grande para vos, Luis, para Jorge. En cualquier momento volvemos aquí por La Nación Más. Bien, estábamos viendo recién imágenes, le digo a Jorge Knoblovitz, muy impresionantes, que si podemos repetir que es el momento en el que deben cubrirse
tanto Alfredo Leuco como su camarógrafo. Lo vamos a escuchar un segundo, por favor. Vamos allá. Vamos al otro lado. El auto, que quede en el auto, De allá vienen los misiles. De allá, de atrás, al revés. Está para allá. ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para allá vienen, de allá, al revés, de allá. Mierda. Atrás nuestro suenan, ¿no? No, arriba de la cabeza no. Arriba. Bueno, allí estábamos viendo, Jorge, algo que quiero decir que es algo más que un ataque terrorista que ya per se es dramático. Es algo que remarco de tu conversación. Es un ataque a la democracia. Está en juego la libertad. Mira, durante toda la semana pasada que me hicieron la pregunta de por qué había pasado esto, yo debo reconocer que en principio me equivoqué y dije que como Israel estaba tan enfrentado por la situación de la reforma judicial, un bando de un lado, otro bando del otro, peleando por distintas posiciones jurídicas, en realidad eso es una fortaleza, Luis, porque en realidad si esto pasa porque Israel es un país democrático, nos va a pasar toda la vida. Entonces yo creo que cuando tenés a gente que opina distinto en una esquina y gente que opina distinto en otra esquina y que solamente manifiesta su opinión sin agresiones y a 10 cuadras tenés la manifestación LGTB más grande de todo el mundo y nadie dice nada, esto es venir por la democracia. No vienen porque es por la tierra. Vamos a poner esto en claro. Vienen por la democracia y vienen por la tierra de Israel y vienen por los judíos. Porque en el estatuto de Hamas dice que primero van a por Israel y después van por todos los judíos estén donde estén. Y también van a ir por los cristianos, aunque si no se sujetan a las leyes del Islam. Y esto no es Islam. Vamos a decir claramente también que esto no es el Islam. El Islam es otra cosa, es una religión de amor. Esto es terrorismo puro, esto es fascismo puro, esto es otra cosa. Entonces, nunca ha pasado que tantas personas estén al tanto de lo que pasa y haya tantas personas ciegas con lo que pasa. Jorge, gracias por esta comunicación. Estaremos, por supuesto, en contacto en los próximos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Jorge Noblovich, el presidente de DAIA, cuando son las 11:10 de la mañana. Un día de vuelta de muchísima tensión, digo, como de varias sucesión de tensiones. Primero lo que pasa en el mundo, luego esta amenaza que afectó aquí a la Embajada de Israel. Reiteramos, negativo fue el procedimiento que se hizo. De la Embajada de Estados Unidos no todavía no, información. porque arrancó más tarde la inspección debido a que por una cuestión horaria se recibió con una diferencia de minutos el correo electrónico en la Embajada de los Estados Unidos. A favor de esto es que a pocas cuadras de ahí, en Cavia y Figueroa Alcorta, funciona el Departamento de Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, así que fue un grupo también de policías del Escuadrón Antibombas y están revisando. Todavía no hay resultados, pero hay un patrón común, Luis. Sí. Las dos amenazas de bomba fueron y tuvieron su origen en correos electrónicos enviados directamente a la casilla, a la dirección de ambas legaciones diplomáticas. Esto no es una alerta que aporta algún servicio de inteligencia de un país europeo, de los mismos Estados Unidos. Esto es algo que fue recibido directamente en ambas legaciones diplomáticas. Bueno, enseguida me voy a ir nuevamente a Israel, pero esta es la hora clásica de la apertura de las cotizaciones. ¿Hay ya apertura, Pancho? Me decían, justo me están contestando en este momento que está todo parado por lo mismo que decíamos ayer, por las inspecciones. Recordemos que el cierre de ayer fue 985 del Blue. Ahora en un rato probablemente voy a tener un precio. Me está mandando un audio que no puedo escuchar. Que por obvias razones no podés escuchar. Y menos lo vamos a poner sin escucharlo previamente, así como corresponde. Bueno, hasta ahora está en 985 con el pisoteo furioso del gobierno con fuerzas de seguridad y demás para que no se hagan cotizaciones. Hoy la noticia más impactante fue la llegada de Joe Biden a Israel. Gabriel Ventasgal es uno de los analistas más prestigiosos de Medio Oriente. Gabriel, soy Luis Novarecio, Buen Día Nación. ¿Dónde estás vos? En el medio entre Jerusalén y Tel Aviv, a 45 segundos de un cohete disparado del Hamas. O sea, en mi caso tendría 45 segundos para meterme en un refugio. Los que están al lado de la Franja de Gaza, más o menos 15 segundos. Contame qué es lo que se está viviendo ahora en este momento
primero de lo cotidiano y después analizamos más profundo la situación, pero ¿hay alarmas? ¿Cuál es la situación? No hay tantas alarmas, va descendiendo porque a medida que Israel ataca el arsenal escondido de cohetes que tiene el Hamas, entonces aumenta la seguridad porque tienen menos con qué disparar, supuestamente. Entonces ves más gente. Hoy estuve en el supermercado y había mucha más gente que ayer o anteayer. Hay 2 episodios de las últimas horas que me gustaría reflexionar con vos. Empiezo de lo más próximo a lo más lejano. Joe Biden dijo, no están solos frente a Netanyahu. ¿Qué lees de esto y qué repercusión crees puede tener? Primero que vino para decirle con esta visita a Irán y a Hezbollah que no se les ocurra meterse en la guerra porque también Estados Unidos es capaz de participar. Eso es lo primero, el primer mensaje. El segundo, el gobierno de Israel le expuso tal cual lo que van a hacer desde el punto de vista terrestre. Cuál es el objetivo y cómo va a evolucionar para contar con el apoyo total del gobierno y de la administración norteamericana, teniendo en cuenta que parte del Partido Demócrata es muy anti-israelí. O sea, Joe Biden es el más sionista pro-israelí de todo el Partido Demócrata. Entonces es importante contar con el apoyo explicándole todo lo que tiene que ver con cómo va a evolucionar este ataque terrestre. Y lo tercero importante, Estados Unidos quiere saber y estar seguro que Israel va a tomar las medidas necesarias para proteger a la población civil palestina de Gaza que no está relacionada con el Hamas. O sea, cuánta electricidad le van a dar a las personas que se vayan al sur, si va a Egipto a abrir las puertas para captar de alguna manera desplazados momentáneos hacia el interior de Egipto. Todas esas 3 cosas son importantes para Biden y por lo visto se fue satisfecho porque dio un discurso totalmente de apoyo al gobierno de Israel. El otro episodio que conmovió fue la explosión de un cohete en uno de los hospitales de la Franja de Gaza, en donde Hamas acusó a Israel e Israel dijo que estaba demostrado que era un propio misil que había caído por error allí. Contame qué análisis hay de esto, Gabriel. Y después, si querés, te agrego algo porque lo que pasó en la embajada de Argentina y de Estados Unidos tiene una explicación que sería importante tener en cuenta, ¿ok? Pero digámoslo ya si querés, Gabriela, esto. Mira, es complicado por lo siguiente, porque el patrón de conducta de Hamas-Hezbollah, que es exactamente lo mismo, es cuando no pueden enfrentarse a Israel en el Medio Oriente, buscan atacar donde tienen una red de soporte y de apoyo y donde suponen que no los van a atrapar. Por ejemplo, año 1992, en febrero, Israel mata al líder de Hezbollah, Abbas Musawi. A las 2 semanas vuelan la embajada de Israel en Buenos Aires. Y Hezbollah dice, esto fue por venganza por el asesinato de Abbas Musawi. Entonces, cuando tú haces eso y no te descubren y nadie te persigue o te persiguen no con los métodos adecuados, tú, terroristas, puedes llegar a pensar que en Argentina o en otros lugares se puede actuar sin pagar un precio. Entonces, tiene lógica esa forma de pensar para un terrorista. Cuando no pueden actuar en Medio Oriente, entonces actúan donde pueden. Y con la diferencia que en América Latina hay mucha penetración chiita. Y te la describo en varias palabras. Primero, según la CIA, 10.000 chiitas con pasaporte venezolano deambulan por nuestro continente. Muchos de ellos no hablan una palabra español. Segundo, Hezbollah está lavando más o menos de ganancia 400 millones de dólares de los narcos. Lo hacen a través de un montón de puestitos y de negocios, por ejemplo, en Ciudad del Este. Por ejemplo, meten también y producen la droga más popular en el Medio Oriente, que seguramente va a llegar a América Latina, quizás con otro nombre, se llama Coptagón. Y esta droga, Coptagón, la fabrica, la produce el hermano de Hafez el-Assad en Siria, junto con Hezbollah. Y por lo tanto, metieron en granadas, en frutas, 5 millones de píldoras de Coptagón y la quisieron meter a Arabia Saudita. Además, convierten gente cristiana al Islam chiita. Entonces tienes toda una red de apoyo, de sustento y de información que puede provocar que para un grupo como Hezbollah e Irán, América Latina sea un lugar más endeble. Y si a eso le sumas que sienten que pueden irse de rositas sin ser juzgados, entonces estás en un problema.
Bien. Y ahora sí quiero pedirte para despedirnos, Gabriel, una reflexión de lo que ha ocurrido en cuanto a información con el hospital en la Franja de Gaza. Punto de partida. Hamas tiene como parte de su doctrina la taquía, que significa faltar a la verdad, ocultar a la verdad para engañar al cristiano y al judío y así fomentar los valores del Islam. ¿Está bien? Sí. O sea, se puede mentir. Ningún periodista occidental está dentro de la Franja de Gaza cuando el Hamas dice que murieron 500 personas y todos inocentes, sino que reciben lo que le dice el Ministerio de Salud del Hamas. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Hamas dijo que Israel disparó un misil y asesinó 500 inocentes en un hospital. Luego, a la media hora, dijo que eran 200 los muertos. Y luego el ejército de Israel muestra imágenes en donde se ve desde dónde salió el cohete y era de la Jihad Islámica Palestina, que es la competencia del Hamas. Y pegó contra el cohete. Y hace 20 minutos, el Servicio de Inteligencia de Israel con un dron mostró cómo está el hospital. El hospital tiene daños exteriores y ventanas rotas, pero sigue en su eje. O sea, está parado. Un misil de Israel no hace eso, pero un cohete de la Jihad Islámica sí. Gabriel, ha sido un placer escucharte. Te dejamos un saludo desde Buenos Aires. Un abrazo. Hasta luego. Gabriel Ventajal, que es especialista de lo que está ocurriendo. ¿Hay alguna otra novedad de lo que ha pasado acá, Gustavo? Sí, Luis, todavía no terminó la revisión en la Embajada de los Estados Unidos. Gringos de mierda. Eso fue el contenido del mail que se recibió en la Embajada de los Estados Unidos. Está interviniendo María Eugenia Capuchetti. Ya se abrieron sendas causas penales. La jueza federal Eugenia Capuchetti es la misma que, dicho sea de paso, tuvo la investigación del atentado contra Cristina. Claro. Es la que está interviniendo porque es la que el juzgado federal que estaba de turno, y hay ya 2 causas penales donde se está investigando el origen de estos correos electrónicos. Bien, bueno, por supuesto que hay muchísima información en la jornada de hoy. Estamos muy centrados en lo que ocurre allí en Israel por razones obvias, pero no quiero dejar de preguntarle a mis compañeros qué otros temas vamos a intentar abordar en la jornada de hoy. Pancho, ¿hoy por dónde vamos a ir en tu